Hola, somos el equipo número 12. Eh, Vamos a hablar sobre la práctica número 10, la cual es de 60 por 60 con un grosor en bruto de 32. El material que utilizamos es acero. En la pieza en bruto buscamos que quedara a un espesor de 20 y 55 de largo y 45 de alto. Colocamos la pieza desplazándola a 30 milímetros, tanto en X como en Y. Mediante líneas seleccionamos el contorno de las piezas para así poder realizar el desbaste y lograr los 20 milímetros de espesor requerido. Ahora le mostraremos la herramienta que fue requerida. Y así es como la operación queda representada en nuestro modelo 3D. Igualmente, mediante la herramienta de línea seleccionamos el contorno al que queremos llegar de la pieza y con la operación de contorno recortamos el excedente del material para llegar a las medidas requeridas, dejándolo así de 55 de largo por 45 de ancho. Ahora de nuevo veremos la herramienta que usamos para esta operación. Ahora de nuevo veremos cómo se queda representado en el 3D. Ahora procederemos con esta parte hexagonal de la pieza. Para esta parte teníamos un pequeño problema y es que no estaban explícitamente las medidas que necesitábamos. Mas, sin embargo, con los datos que tenemos, podemos sacar una conclusión de más o menos a qué altura debe de quedar los lados del hexágono. Como pueden ver aquí, el hexágono no cubre exactamente los 45 milímetros de alto que tiene la pieza, sino que queda un poco por dentro. ¿Y cómo podemos deducir de qué tamaño es la altura del hexágono? Como podemos ver, entre este vértice y la mitad del hexágono se forma un triángulo rectángulo. Gracias a que sabemos que los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto y que aquí nos están dando que mediante esta línea a esta otra hay 60 grados, podemos saber que dentro, en este pequeño ángulo, es de 30 grados, debido a que entre ambos forman un ángulo suplementario, que estos deben medir 90 grados, y si el de fuera, el exterior mide 60, el interior debe medir 30. Ya conociendo eso y que cada lado del hexágono mide 25, tenemos dos datos para poder deducir los catetos y el resto de ángulos, que es mediante el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que para los catetos, teniendo en cuenta la hipotenusa, multiplicamos la hipotenusa por el seno de cada ángulo. Si este pequeño ángulo es de 30, entonces el otro que se forma aquí debe ser de 60. Y así tenemos que el cateto o que la línea del centro a este vértice mide 21,65 milímetros y que de este vértice a ese cateto es de 12,5. Entonces así podemos deducir las medidas para el plano, para las coordenadas, para poder sacar las líneas.
Ahora veremos cómo lo representamos en el simulador. Aquí lo tenemos, como podemos ver, con respecto al pequeño cuadrado, aquí que se ve la línea, como podemos ver, no toca exactamente, y es porque de aquí a aquí mide el doble de 21,65, que sería 43,3 por ahí más o menos. Y si dividimos a la mitad, nos queda que hay una separación de los lados de la pieza principal con respecto a los lados de arriba y abajo del hexágono de 0,85. Ya una vez que tenemos eso, simplemente es dibujar las líneas. Gracias a que la herramienta de línea nos da la posibilidad de poner líneas con cierto ángulo, simplemente es dibujar la línea de abajo y a las demás irle sumando 60 grados para formar nuestro hexágono. Una vez que hacemos eso, ya ocupamos la operación de contorno para que nos deje la figura, la cual va a sobresalir 10 milímetros respecto a la base. Y recordemos que la pieza mide en sí 20 milímetros de grosor. Entonces, nuestra operación, aquí como la tenemos con la herramienta, va a llegar a 10 de altura y así quedaría representada en el modelo 3D. Así simplemente con la capa, si le agregamos con su capa, si le agregamos las demás, la pieza iría quedando así. Para hacer el círculo, lo que hicimos fue sacar el centro de la pieza y ponerle un radio de 10 milímetros. Y ya para la parte de la ranura, lo que se hizo fue dibujar dos círculos en el centro de y desplazar los 4 milímetros sobre X. Para esta operación se ocupó la siguiente herramienta. Y con todas las operaciones en conjunto, así es como iría quedando nuestra pieza. Bien, ahora para terminar con la pieza, lo único que nos faltaría serían estas perforaciones. Como podemos ver, son 6 y cada una son de 8 de diámetro. Aquí también nos surgió un pequeño problema y es que, por ejemplo, para esta no nos especifica respecto al centro o a uno de los lados a qué distancia se va a encontrar, debido a que el plano se realizó mediante matriz por una de las herramientas de diseño. Pero, sin embargo, acá, gracias a que nos da la distancia que está el centro de este círculo respecto al centro de la pieza, que es de 15,8, y debido a que se supone que todas son realizadas por la misma matriz, podemos saber que que todas tienen la misma distancia respecto al centro. Y gracias a las líneas constructivas que se encuentran acá, podemos deducir que la altura de aquí al centro de este círculo es la mitad de la distancia de este al centro. Y con esos dos datos, otra vez podemos sacar las distancias mediante el teorema de Pitágoras, lo cual nos da que del centro al centro de este otro círculo hay una distancia aproximada de 13,683 milímetros. Y del centro en el eje vertical la distancia es de 10,825.
Ya con eso podemos determinar los puntos que se van a ocupar para realizar la operación de taladrado, la cual, como sabemos, esta se, antes de dibujar en el plano, se selecciona desde el menú de layers y esta es la herramienta que ocupamos con sus respectivas velocidades y las características que nos piden. Ya una vez que hicimos eso, fuimos seleccionando punto por punto, ya con las medidas que pudimos sacar, y así fue que pusimos los 6 puntos alrededor del centro. Entonces, ya con todas las operaciones juntas, así fue como nos quedó nuestra pieza. Bueno, como podemos ver, así es como nos quedó nuestra pieza. Cabe destacar que estas perforaciones fueron hechas a 5 milímetros de profundidad y que el hexágono mide 5 de alto y el círculo también. La ranura tiene una profundidad de 8 milímetros y la base de la pieza es de 10 milímetros, lo que en conjunto nos daría los 20 milímetros de espesor que nos requería la pieza al inicio de la práctica. Somos el equipo número 12. Vamos a explicar la pieza número 2 de la práctica 10, la cual va a tener unas medidas de 112 milímetros de lados y de espesor de 30 milímetros. A mostrar la pieza que vamos a trabajar, la cual, como podemos ver, tiene las dimensiones en punto de 102 y 30 milímetros. Desplazamos la pieza en el plano, la cual desplazamos del origen 30 milímetros en X como en Y. Con la herramienta de línea seleccionamos los contornos de la pieza para hacer una función del espacio y poder pasar de 30 milímetros a 25 milímetros. Y a continuación le vamos a mostrar la pieza. Herramienta. La herramienta de la pieza. Y así es como se ve en 3D. Con la herramienta de línea dibujamos el contorno de un cuadrado dentro de nuestra pieza, restándole 2 milímetros de cada lado para así llegar a las dimensiones requeridas. Esta fue la herramienta con la que dibujamos. Y así es como se ve en 3D con la operación de contorno. Aquí dibujamos esta figura, ya que con las medidas que nos daba el archivo tuvimos que deducir las dimensiones de esta pieza. Lo que hicimos fue dibujar dos círculos para tener el diámetro de 25 milímetros, el radio de 25 milímetros. Aquí buscamos con cálculos las coordenadas que deberían de tener para cumplir esta condición. Las líneas que están en diagonal las hicimos a 45 grados, ya que como se tratan de triángulos rectángulos, al tener un ángulo de 90 grados y los dos iguales,
cada ángulo debe medir 45 grados. Ya después seleccionamos eh, la figura y con la herramienta, la operación de contorno, eh, quedó a 10 milímetros. Esta es la herramienta que utilizamos y ahí se ve la operación de contorno. Para dibujar esta figura que es la isla número uno, lo que hicimos es de que desde el centro hasta este punto que es donde se debe encontrar la circunferencia, igualmente lo hicimos con teorema de Pitágoras, porque, ¿cómo se llama? Tenemos aquí también un ángulo recto y dos ángulos iguales, y mediante el teorema determinamos cuánto debería medir del centro hasta este punto, que es donde se encuentra la circunferencia, y nos dio una que medía 21.213 milímetros. Entonces, para colocar estos círculos que miden 4 milímetros de radio, desde el centro, que sería de 80 hasta acá, le sumamos los 21.213 y le restamos 4 milímetros. Así, entonces ahí es donde vamos a dibujar los círculos. Hacemos lo mismo con los cuatro y unimos las líneas por las tangentes de los círculos, el cual el mismo programa nos lo facilitó, quedándonos así esta figura. Y como en las demás operaciones, seleccionamos el trazo y con la operación de contorno la dejamos a una altura de 25, pues esta es la isla más grande, que es la que sobresale desde el centro. Esta es la herramienta que ocupé, las velocidades, y así es como se ve en el 3D. Para la última operación que vamos a realizar, que es el perforado de la pieza, como vemos son cuatro agujeros, los cuales en el archivo nos especifica que es para tornillos de M10, lo que nos dice que de su diámetro bruto del tornillo es de 10 milímetros, por lo que los hicimos con 10 milímetros de radio. Y nos pide que sean el centro a 10 milímetros desde cada lado, de arriba y abajo. Esta fue la broca que ocupamos, la herramienta, y así se ve representada en 3D. Por cierto, estas perforaciones deben atravesar toda la pieza. Bien, entonces ya con todas estas operaciones, así es como nos quedó la pieza por completo con todas las operaciones. Es como nos quedó nuestra pieza. Acá están todas las operaciones que ocupamos.